¿Qué tal, detallistas? Se les saluda y como siempre les agradezco su tiempo por acompañarme en este nuevo video. En esta ocasión retomaremos el tema de la librería de pandas y sus distintas capacidades para el análisis de datos. Y a la vez continuaremos conociendo las herramientas que tiene para la manipulación de archivos. En esta ocasión, archivos XLSX, es decir, archivos Excel. Hay dos videos previos a este, los cuales te recomiendo ver antes, así que en estos momentos te estará apareciendo el enlace de la lista de reproducción donde tú puedes ir a verlos. De igual forma, los dejaré en la caja de descripción. Los puntos que vamos a tratar en este video son la lectura y manipulación de archivos Excel para una pestaña o múltiples pestañas, seleccionar filas y columnas de un data frame, seleccionar una porción del data frame, cambiar el nombre de las columnas, guardar un archivo Excel con formato y con el autoajuste de ancho de columna. Además, seguiremos viendo otros comandos de Panda para el análisis de datos. Realmente espero les sea de utilidad. Comencemos. En este video utilizaremos un archivo Excel que contiene datos climáticos. Son los mismos datos que hemos venido utilizando en los dos videos previos, solo que esta vez pues en un archivo Excel. Este archivo Excel va a estar en el repositorio de GitHub. En la caja de descripción estará el enlace. También va a estar este archivo Python como su versión en el notebook de Jupyter, para que así cualquiera de las dos formas ustedes quieran utilizarlo, allí se encuentra. Muy bien, como dijimos, trataremos la manipulación, lectura y manipulación de archivos Excel. Vamos a comenzar importando las librerías que utilizaremos. Pues como siempre, las librerías que hemos venido utilizando, Padlib. Bueno, aquí importé esta que no vamos a utilizar. Vamos a seguir utilizando NumPy. Vamos a, obviamente, Pandas, que es la librería principal con la que estamos trabajando, y estas dos últimas librerías, OpenPy XL y XLWins, son las que nos van a ayudar un poco también con la manipulación de archivos Excel. Pandas de por sí trae herramientas propias para manipular archivos Excel, pero digamos que estas dos últimas librerías nos ayudan a ir un poquito más allá. Vamos a trabajar siempre con el módulo Padlib. Únicamente estamos creando las direcciones de nuestras carpetas donde vamos a tener los datos, donde vamos a poner datos intermedios y datos de salida, como ya lo hemos visto en otros videos. Comenzaremos leyendo una sola pestaña de un archivo Excel. Vamos a leer la pestaña por defecto. Lo único que hacemos es poner el nombre del archivo Excel. Obviamente lo tenemos en esta carpeta. Este es el nombre del archivo Excel. Y para abrirlo únicamente, pues aquí está datos. Igual, datos va a ser el data frame donde se va a almacenar. pd.readExcel field name. ¿Sí? Con readExcel estamos leyendo el archivo Excel. Y acá pues únicamente hemos puesto las primeras 5 filas de esos datos. Si ven, es bien fácil abrirlo. Y como les digo, aquí abre la pestaña por defecto. Vamos a ver qué es lo que tenía ese archivo. La pestaña por defecto que abre Pandas cuando no le especificamos qué pestaña quiere va a ser la primera pestaña del archivo. Si ven, aquí tenemos 12 pestañas que corresponden a los meses del año, y él abrió la pestaña de enero. Miren los datos de la columna tiempo y pues son los datos que nos aparecen en las primeras filas de nuestro data frame. Entonces él abrió la primera pestaña. Si no tenemos muchas pestañas, obviamente no, o mejor dicho, si únicamente tenemos una pestaña, no necesitamos especificar qué pestaña queremos. Entonces
simplemente utilizamos este comando sin especificar la pestaña. Si tenemos varias pestañas y nos interesa una en específica, pues allí obviamente... Bueno, este error me dio porque tenía abierto el archivo Excel. Sí, para poder leer el archivo Excel con pandas directamente, tengo que cerciorarme que esté cerrado. Ahora sí, ya lo cerré. Entonces aquí nuevamente utilizamos el mismo comando, solo que aquí le ponemos el nombre de la pestaña que queremos abrir. Entonces acá yo le puse febrero. Entonces ya me aparecen los datos, si ven, el mes 02, es decir, mes de febrero. Entonces, si ven, es muy fácil especificarle a pandas que es cuál es la pestaña que queremos abrir. Bueno, ya tenemos esto acá. Ahora, como ustedes se fijaron, son 12 pestañas las que tengo. ¿Cómo hacer para leer todas esas pestañas? ¿Sí? Y crear un solo data frame. Vamos a hacer algo similar como hicimos en el video anterior, que leímos varios archivos CSV y los pusimos en un solo data frame. ¿Qué es lo primero que debo de saber para leer todas las pestañas? Obviamente tengo que saber el nombre de cada una de las pestañas. Y para eso vamos a ocupar la librería OpenPyXL, que ya la habíamos importado anteriormente. Bueno, habíamos importado, lo vamos a mostrar acá, específicamente esta utilidad, y esa es la que vamos ahorita a usar para leer las pestañas. Lo que hacemos es crear un objeto de OpenPyXL. Únicamente le decimos ocupamos esa herramienta y le pasamos el nombre del archivo. Entonces, con solo hacer esto, ya ahora en este objeto WB está toda ya la información de este archivo Excel que tenemos. Y para extraer el nombre de las pestañas, el comando es muy fácil. Simplemente es w.sheetnames y pues ya me crea una lista que la hemos almacenado en la variable meses con todos los nombres de las pestañas. Ahora ya tenemos las pestañas, el nombre de ellas, y lo único que vamos a hacer, al igual que la vez anterior, primero creamos un data frame vacío donde vamos a poner la información que queremos almacenar, y por medio de un ciclo for o lazo for, pues iremos abriendo cada una de las pestañas, las almacenamos en un data frame temporal y posteriormente lo concatenamos en nuestro data frame principal, que es datos, y cambiamos el índice a la columna time. Esperamos a que termine de hacer todas esas iteraciones y almacenando toda la información. Ya está, ya lo hizo, ya creó el data frame con todos los meses que estaba contenido en cada una de las pestañas. Lo único que íbamos haciendo es cambiando el nombre de la pestaña, ¿sí? Y lo íbamos concatenando. Entonces, si ven, los primeros datos que tienen son de enero y los últimos tienen que ser de diciembre. Bueno, si ven, aquí es enero 2018. Aquí aparece enero de 2019, pero en realidad son de diciembre de 2018. Lo que pasa es que la zona horaria acá está desfasada, está en la zona UTC. Entonces, ya al restarle las 6 horas, pues esto ya corresponde a diciembre de 2018. Esta es la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Ahora vamos a pasar a ver la selección de columnas. Vamos a ver 3 formas de seleccionar una columna. La primera es usando corchetes y los nombres entre comillas. Entonces, si ven, lo que hacemos es el nombre del data frame, la columna que queremos ver entre comillas, ¿sí? El corchete entre comillas,
Y acá únicamente estamos poniendo este comando que, como vimos, nos da un resumen estadístico. También está la anotación de punto, que esta únicamente es datos punto, el nombre de la columna. Por último, usando este iloc, ya vamos a ver qué es, y el número de la columna. Entonces, acá le pongo datos.iloc, corchete, 2 puntos, coma, y el número de la columna que quiero ver. ¿Sí? Acordémonos, comienza contando desde 0. Es decir, 0 es la primera columna. Y así sucesivamente. Entonces son 3 formas distintas de hacer la selección de las columnas. Yo personalmente prefiero utilizar esta notación, ¿sí? Creo que es mucho más fácil que el usar la notación de iloc, y tiene la ventaja que si el nombre de la columna fuera separado, es decir, no fuera así como en este caso precip mayúscula intensity, sino que fuera precip espacio intensity, no hay ningún problema al utilizarlo acá. Pero si lo quisiéramos utilizar, digamos, con la notación de punto, para hacer el llamado de esa columna nos daría un error. No podemos poner datos.precip espacio intensity. Nos daría un error que no encuentra la columna. Digamos, ese espacio en el nombre de la columna ocasiona problemas para ocupar esta notación de puntos, pero no tenemos ese problema para ocupar la notación de las comillas y el corchete. Por eso yo la prefiero, porque es más fácil que utilizar del iloc, y si bien es cierto, es un poquito más complicada que la notación de punto, pero tenemos la ventaja que independientemente de cuál sea el nombre de la columna, la podemos manipular o podemos llamar fácilmente sin que nos genere ningún error. Entonces yo prefiero utilizar esa notación. Vamos a ver otras funciones estadísticas con las cuales trabaja Pandas. Si ven, aquí lo único que estoy haciendo es crear una lista, no la he almacenado ni nada, solo es para mostrar. Selecciono la columna y le doy punto zoom. Lo que me retorna es la suma del valor de las columnas, o sea, simplemente hace una suma de todos los valores y esto es lo que obtengo. Luego, este otro comando me da el número total de valores únicos que hay, es decir, el número de valores que no se repiten. Este otro comando, en realidad estoy utilizando dos comandos. Primero isNull y por último .zoom. isNull lo que me dice es, o mejor dicho, es verdadero si el valor es nulo. Y con .zoom lo único que estoy haciendo es sumando todos esos valores verdaderos. Entonces al final tengo el total de valores nulos. Por otra parte, not null es al revés. Se retorna positivo si el valor es no nulo. Y al final lo único que estoy haciendo es sumando. Este otro comando lo único que hace es, para cada valor que tiene, contar cuántas veces se repite ese valor. ¿Sí? Entonces me dice aquí tengo 3286 ceros. 4 veces se repite el número 0.1270. Se repite 3 veces este otro valor. Se repite 3 veces este otro valor. Y así. Sí, se ven, los ordena desde el valor que se repite más hasta el valor que se repite menos. Cuando selecciono una columna de pandas, esta columna de pandas se vuelve una serie. Entonces su manipulación va a ser como si fuera una serie de pandas. Todo lo que se puede hacer con una serie de pandas se puede hacer con la columna que yo he seleccionado. ¿Qué pasaría ahora si quiero seleccionar varias columnas al mismo tiempo? Vamos a ver nosotros ahorita dos formas de seleccionar una columna. Habrá otras formas. Aquí únicamente vamos a ver estas dos. La primera es usando corchetes
y el nombre entre comillas. Nuevamente esa es la que yo prefiero utilizar. Entonces si ven datos y tengo que pasarle una lista, aquí si ven es doble corchete con el nombre de las columnas que quiero ver. En este caso he puesto 3 columnas y son las columnas que aparecen acá. Aquí lo único que he puesto es mostrar las estadísticas de esas 3 columnas. Otra vez usando iloc. Entonces datos.iloc, 2 puntos, coma. Sabemos que la columna comienza a contar en 0 y le pone 3, pero en realidad siempre termina como la secuencia un número antes del número que le hemos puesto. Entonces en este caso es la columna 0, la 1 y la 2, aunque aparezca el 3 ahí. Entonces es la columna 0, la columna 1 y la columna 2. Entonces son las mismas columnas que habíamos seleccionado acá. Son los mismos valores los que nos está mostrando. Bien, así es como se seleccionan columnas. Ahora vamos a ver la parte de cómo se les seleccionan las filas. De la misma forma, de la misma manera hay 3 formas de hacerlo. Mejor dicho, veremos 3 formas de hacerlo. Ahora vamos a comenzar con iloc y el número de la fila. Aquí ponemos el número de la fila que queremos ver. Entonces ponemos datos.iloc y le ponemos la fila 0, es decir, la primera fila, y nos va a aparecer, nos va a mostrar todos los datos que hay en las distintas columnas de esa fila. Aquí es algo curioso porque dependiendo de la forma en cómo estemos seleccionando las filas, así va a ser el tipo de dato que se esté creando. Por ejemplo, cuando lo hago de esta manera, ¿sí? El dato que se está creando es una serie de pandas. Ya vamos a ver que de las otras formas no siempre se va a seleccionar una serie. Ya lo vamos a ver. Otra forma de seleccionar una fila es usando el índice de la fila. Es decir, yo le pongo el valor del índice y me va a mostrar toda la información de la fila. Ya no lo muestra como si fuera una serie de pandas. Si ven la estructura que muestra la información es distinta. Y si vemos el tipo, ya no es una serie, es un data frame. Entonces debemos de tener cuidado por si vamos a utilizar esta información para saber con qué estamos trabajando. Si estamos trabajando con una serie o si estamos trabajando con un data frame. Bueno, si quiero seleccionar varias filas, utilizamos el iloc y lo mismo. Desde la fila 1 a la fila 2. Pero como comienza a contar en 0 y siempre se pone un número más, entonces le ponemos de 0 a 3, pero al final va a ser fila 1, 2 y 3. Y eso es lo que nos muestra. Y al seleccionar múltiples filas, lo que se crea es un data frame. Ahora vamos a seleccionar una porción del data frame, es decir, múltiples filas con múltiples columnas. Y vamos a ver 2 formas de hacerlo. La primera es con iloc. Si ven, iloc es un poquito más complicado de utilizar, pero es la que sirve prácticamente para seleccionar todo, ¿sí? Entonces acá en iloc, en la primera parte, yo le pongo las filas y en la segunda parte le pongo una lista con las columnas. Primera parte, lista con las filas, coma, segunda parte, lista con las columnas. Entonces acá yo le estoy diciendo, quiero la fila 0, 3, 6 y -1. Acá le estoy diciendo columna 0, 5 y -3. Entonces eso es lo que al final me muestra acá. Hace una disección del data frame y me muestra las filas y las columnas que le he solicitado.
La segunda parte es usar una combinación entre corchetes y el nombre entre comillas de las columnas y iloc. Entonces le pongo el nombre de las columnas, una lista con el nombre de las columnas, y utilizo iloc para seleccionar las filas que quiero. Entonces, ¿cuál es el método que yo prefiero? Para no hacerme bola por lo menos con el nombre de las o con el número de las columnas, prefiero ponerle el nombre, y ya con las filas pues sí utilizaré iloc. Bien, ahora vamos a ver cómo se cambia el nombre de las columnas del data frame. Actualmente los nombres que tengo en las columnas son estos que aparecen acá. Primero vamos a hacer una conversión que, si ven, aquí hay una mezcla entre mayúsculas y minúsculas. Entonces vamos a pasar todos los nombres de las columnas a minúscula. Acá le estoy diciendo datos, o sea, el data frame datos va a ser igual al data frame datos, solo que ocupo el comando rename para renombrar, ya es bastante obvio el nombre, las columnas. Entonces, las columnas, ¿qué nombre le voy a poner? Va a ser el mismo, solo que con este comando le estoy diciendo todo en minúsculas. Y acá pues solo estoy poniendo datos.columnas para que me muestre el nombre de las columnas, y si ven, ya todo está en minúsculas. Aquí esto que he dejado acá comentado únicamente es para mostrarle que se puede hacer de esta otra forma. Yo he puesto datos igual datos.rename, o sea, he grabado sobre la misma variable datos este data frame con ese nuevo nombre en las columnas. Pero eso mismo yo lo podría haber hecho solamente poniendo así datos.rename, el mismo comando donde le digo que pase todo el nombre de las columnas en minúscula, y por último le pongo inplace igual true. Entonces ya no tendría que almacenarlo o volverlo a almacenar en la misma variable, sino que le estoy diciendo haz el cambio en sitio. Sin embargo, esto ya lo van a descontinuar en las futuras versiones de Pandas por una sencilla razón. En teoría, uno no debería de estar cambiando o cayéndole encima al data frame que estamos manipulando. Si hago un cambio en un data frame, lo tendría que guardar con otro nombre, como para llevar el seguimiento de todos los cambios que he estado haciendo. Entonces, bien, hay otra forma, otra manera de cambiar los nombres. Es un poco más complicada, que es pasar un diccionario donde le digo, mira, así se llama la columna ahorita, pero yo le quiero poner de esta forma. Entonces, para cada columna que quiera modificar, pongo cómo se llama la columna actualmente y cómo la quiero llamar. Entonces, de esta forma, se puede también cambiar el nombre de las columnas. Y pues acá, si ven al final, ya están las columnas cambiadas, el nombre de las columnas cambiadas. Bien, ya estamos llegando a la última parte de este video. En esta última parte ya vamos a ver cómo guardar la información en un archivo Excel. Este data frame que hemos venido trabajando lo vamos ahora a almacenar en un archivo Excel. Primero vamos a guardarlos así sin formato, utilizando directamente las herramientas que tiene Pandas. Entonces lo único que tengo que hacer es decirle el nombre del archivo que va a almacenar. Sí, se va a llamar Clima 2018. Aquí únicamente le estoy diciendo en qué carpeta creo este objeto llamado writer, y lo que digo es pd.excelWriter reporte, es decir, la variable que acabo de crear con el nombre del archivo, y ocuparé este engine para esa manipulación. Pandas puede trabajar con varias máquinas, varios engines.
Sí, y este XLSX-Writer es una librería de Python para manipulación de archivo Excel. Entonces yo aquí lo único que le estoy diciendo es: pandas, para crear este archivo Excel, ocupame esta librería. Hay otras, esta es con la que más trabajo. Entonces ya vengo y lo que le digo es datos, que es el data frame que he estado trabajando, pásalo a Excel. Tu-Excel y entre paréntesis writer, el objeto que creé aquí arriba, coma, el nombre de la pestaña donde lo va a almacenar. En este caso, la pestaña le he puesto datos. Y por último, coma, index igual true, es decir, guárdame los índices. Y acá lo único que hago ya es almacenar writer.save. Entonces aquí ya me creó el archivo. Entonces lo vamos a ver. Tenemos el archivo. Aquí están las 8 columnas con las que hemos venido trabajando. Y si ven, lo único que le pone de formato es que lo pone todo el index en negrita, al igual que el nombre de las columnas. Y bueno, le resalta la casilla. Pero no me pone un ancho de columnas adecuado, sino que lo pone el ancho de columnas por defecto de Excel. Entonces con pandas se puede poner el ancho de las columnas, se lo puedo especificar, a cada una de las columnas le puedo poner un ancho distinto, pero eso es un poco complicado. Es un poco complicado porque tengo que de antemano conocer qué ancho quiero para cada una de las columnas. Entonces ahorita vamos a ver una forma de que al final se ajuste el ancho de la columna al ancho de los caracteres que tengo en esa columna. Entonces ya no le voy a especificar así explícitamente el ancho de la columna, sino que él lo va a detectar automáticamente. Y a la vez vamos a ver otros formatos. Bien, acá es lo mismo que el anterior, el nombre del archivo. Le digo a pandas qué engine quiero que utilice. Acá es algo nuevo. Lo que estoy diciendo es creando este objeto workbook, es como decir el archivo que voy a estar manipulando, sí, a través de writer.book. Esto es de cajón, veamos, y estas son como los nombres de variables estándar con lo que se trabaja, sí. Acá lo mismo que hice anteriormente, datos.toExcel, es decir, pásalo lo que está en la data frame datos, pásalo a Excel, ponlo en la pestaña datos, index igual true. Aquí lo único que le estoy diciendo es, o mejor dicho, estoy en worksheet guardando la pestaña datos, writer.sheet datos. Entonces estoy creando este objeto que contiene la información de la pestaña datos. Y este objeto, junto con este otro, son los que me van a ayudar a crear o a darle formato a mis hojas de Excel, pestañas de Excel. Entonces aquí yo voy a crear otro objeto que se llama format1, donde si ven ocupo el objeto workbook que acabo de crear y le pongo el comando añadir formato. Le digo cuál es el color de fondo que quiero para la casilla y cuál es el color de la letra que deseo en esa casilla. Este es para format 1, este es para format 2. ¿Sí? Son dos formatos distintos con colores diferentes. Bien, aquí defino los formatos que quiero ocupar para el fondo de la casilla y para la letra. Ahora aquí en esta otra parte voy a aplicar esos formatos. Rango, que está en el rango. El rango está acá, el grupo de casillas
a las cuales le quiero aplicar un formato. En este caso voy a seleccionar desde la casilla B1 hasta la casilla I, que es la última, y aquí lo único que le estoy diciendo es la longitud del data frame, como para abarcar todos los datos de la columna, ¿sí? Que tengo. Entonces desde la B1 hasta el valor que me dé o sea, es decir, la totalidad de los datos. Y le voy a aplicar, pongo worksheet.conditional-format, o sea, es un formato condicional. Acá le digo, se lo vas a aplicar a rango 1. Y lo que va a hacer es, con type y la opción blanks, es todas las casillas que no tienen número, o sea, las casillas vacías, le vas a aplicar el format que yo he puesto como format 1. En este caso van a ver que lo que va a hacer es sombrearlo en rojo. Sí, eso lo va a aplicar a todas las casillas que no tienen datos. Ahora a rango 2, sí, es el mismo rango que había creado, que es lo que va a hacer. Lo que va a hacer es que a la celda, sí, le va a aplicar el criterio between, es decir, entre mínimo y máximo. Todos aquellos valores que se encuentren entre 25 y 28 le va a aplicar el formato 2. ¿Qué es esto? Es decir, le va a poner este otro formato, que es un formato de poner las letras verdes y el fondo de la casilla verde. Entonces en el primero le va a poner en rojo todos aquellos casillas donde están en 0, o mejor dicho, donde no hay datos, y con esto va a poner en verde todos aquellos valores que estén entre este rango. Entonces aquí vengo y lo guardo, ¿sí? Hasta acá únicamente he trabajado con la propia herramienta de pandas. Ahora lo que voy a hacer es autoajustar el ancho de la columna. Para eso ocupo la librería XLWins, que ya la habíamos importado también, ¿sí? Y acá lo único que hago es, si ustedes se recuerdan cuando vimos el módulo Padlib, él no es un string el que crea, digamos, este reporte no es un string, sino que es un objeto de Padlib, pero la librería está XLWins para ponerle el nombre del archivo Excel que necesito abrir o manipular. Si necesita un string, entonces lo único que hago es convertir ese objeto en un string. Acá lo que le digo es crear este objeto wb, ¿sí? Que es el archivo Excel, xw, que es como importé la librería xlwin, .book, que es el módulo que voy a utilizar. Entonces, del objeto wb.sheets selecciono la pestaña datos y la almaceno en este objeto. Entonces a ese objeto ya al final sht solo le pongo .autofit, es decir, autoajustar, y le digo que me autoajuste el ancho de las columnas, y eso lo hago poniéndole la letra C entre comillas. Entonces con esto estoy autoajustando el ancho de las columnas, y acá lo único que hago es almacenarlo. Cuando uno manipula un archivo con XLWins, él automáticamente le abre el archivo. Entonces acá ya está abierto. Entonces si ven, aparecen en rojo todas aquellas columnas que no tienen información, y en verde todas las celdas, y en verde todas las celdas que se encuentran entre 25 y 28. Eso es lo primero. Y lo otro es, si ven, todas las celdas tienen un ancho distinto, ¿sí? Porque se ajusta al final a los caracteres que tengo en cada uno de las celdas, cada una de las columnas. Entonces aquí ya le di un formato distinto al archivo que me va a ayudar como a hacer visualizaciones rápidas.
y pues ya se ve un poco más ordenado. Si quieren conocer más al respecto de estos formatos condicionales con pandas, no se pierdan los próximos videos. No, son bromas. En la caja de descripción les dejo un enlace donde pueden ir a ver mucho más de estos formatos. Y también pues eso no era broma, en próximos videos vamos a seguirlos utilizando. Así es como llegamos al final de este video, detallistas. Gracias por acompañarme. Si lo encontraste de utilidad, me vendría más que bien un like y que lo compartas en tus redes sociales. Si no quieres perderte nuevos videos, recuerda suscribirte y activar la campanita, y así nos ayudamos mutuamente. Y recuerda, detallista, los datos no mienten. Hasta pronto.